Carl Jung descubrió algo tan inquietante como liberador. El despertar espiritual no te llena, te vacía. Después de estudiar a cientos de pacientes, encontró un patrón estremecedor. Más del 70% perdió toda motivación pocos meses después de despertar. Y no fue por fracaso, sino por exceso de éxito. Habían visto demasiado. Habían atravesado las ilusiones de la vida. Antes de continuar, solo te pido que te suscribas al canal, te tomará un segundo. Activa la campanita y acompáñanos, porque lo que vas a descubrir hoy puede marcar un antes y un después en tu forma de ver la realidad. Jung llamó a esto la paradoja del despertar. Cuando la iluminación se convierte en vacío, la claridad en confusión, y el éxito espiritual en crisis. ¿Esperabas que el despertar te diera propósito? En cambio, apaga la llama que antes te impulsaba. Quizás ahora mismo estés sintiendo eso. Acostado, preguntándote por qué ya nada importa. Porque las metas que antes te emocionaban hoy se sienten huecas. ¿Por qué? Aunque eres más consciente que nunca, ya no puedes preocuparte por nada. Jung descubrió que este vacío no es un error. Es una necesidad psicológica. Un puente peligroso, pero necesario, hacia un propósito auténtico. Todo lo que te han dicho sobre la iluminación se tambalea aquí. Que el despertar trae dicha. Que la conciencia trae claridad. Que la iluminación enciende la pasión. Jung vio lo contrario. Cuanto más despiertas, más te das cuenta de que tus metas eran ilusiones. Tus motivaciones, simples reflejos del miedo, del ego o de lo que la sociedad esperaba de ti. Cada sueño que perseguías no era tuyo, era prestado. El despertar te arrastra a lo que Jung, siguiendo la tradición alquímica, llamó el nigredo. La fase del ennegrecimiento. Tu viejo yo muere, pero el nuevo aún no ha nacido. Un limbo doloroso, demasiado consciente para volver a dormir, pero aún incapaz de saber qué viene después. La mayoría cree que es depresión espiritual. Piensan que fallaron, que perdieron el rumbo, que deben recuperar motivación. Pero Jung advirtió, intentar volver a tus viejas metas tras el despertar. Es como querer meter una mariposa de nuevo en el capullo. No solo es imposible, es una traición a tu evolución. El verdadero peligro está en dos caminos: forzarte a seguir metas vacías del ego, o quedarte atrapado en el vacío para siempre. Pero Jung encontró una tercera vía, la más difícil, y la más transformadora: aprender a navegar el vacío conscientemente, entender por qué el despertar mata la motivación, y descubrir cómo renacer en un propósito nuevo, real, indestructible. Fue una paciente la que le mostró a Jung cuán peligrosa puede ser esta transición. Una mujer llamada María. Ella había buscado la iluminación durante años. Meditación, textos sagrados, prácticas espirituales. Hasta que un día, durante una meditación profunda, lo vivió. La muerte del ego. Su identidad disuelta en la conciencia universal. Durante semanas se sintió eufórica. Había tocado lo divino. Vio que la separación era ilusión. Y con una claridad cegadora entendió: nada de lo que le preocupaba antes tenía sentido. Pero luego, todo se derrumbó. María no podía levantarse de la cama. Dejó de comer. Abandonó su trabajo. Rompió sus relaciones. No era depresión. Era algo más peligroso. Una indiferencia total. Lo he visto, Jung, le dijo. Nada importa. Las metas son ilusiones. El amor es apego. El trabajo es distracción. Ya no puedo fingir que nada de eso tiene significado. Fue en ese momento cuando Jung reconoció la verdad que tantos maestros espirituales habían ignorado. María no había fracasado. Estaba entrando en el nigredo, la oscuridad necesaria antes del renacimiento. Para Jung, la alquimia no era química primitiva. Era un mapa secreto de la transformación psicológica. Y en ese mapa, el nigredo era el inicio. La disolución completa del antiguo yo, para que de las cenizas surja algo nuevo. Pero lo que lo estremeció fue esto. En la era moderna, cualquiera puede activar el nigredo a través de prácticas espirituales, sin entender en qué se está metiendo. Acceden a estados superiores de conciencia, pero sin tener un contenedor psicológico fuerte para integrarlos. Jung lo llamó iluminación prematura. Es como operarte a ti mismo sin entender la anatomía.
como si María hubiese visto a través de todas las ilusiones, pero sin saber cómo vivir con ese conocimiento. Quedó atrapada entre dos mundos, demasiado consciente para vivir dormida, pero aún no lo suficientemente integrada para vivir despierta. Jung pasó meses trabajando con María. No intentó devolverle sus viejas motivaciones. En lugar de eso, le mostró algo radical. Su vacío no era un error, era sagrado. Estaba en la fase de crisálida. Ni oruga, ni mariposa. Un estado intermedio donde todo parece una masa sin forma. De esa experiencia Jung forjó uno de sus mayores aportes. El marco de la individuación. Un mapa para atravesar la muerte psicológica que el despertar desencadena. Comprendió que el nigredo no era un problema a resolver, sino un umbral a cruzar conscientemente. Un descubrimiento que revolucionó su visión de la psicología y de la espiritualidad. La mayoría busca el despertar esperando dicha permanente, pero en realidad se están inscribiendo en un proceso de aniquilación temporal. Lo que muere no es tu vida, sino tu viejo yo. Y Jung observó algo extraordinario. Aquellos que aprendían a navegar el nigredo emergían con un propósito tan profundo, tan auténtico, que nada podía moverlos. Un propósito que no dependía de circunstancias externas, porque nacía de lo más hondo de su ser. Después de cientos de casos, Jung descubrió algo que lo cambió todo. El mismo proceso que mata tus deseos impulsados por el ego, es el que da a luz tu propósito impulsado por el alma. A esto lo llamó la paradoja de la individuación. Debes perderte por completo antes de encontrarte de verdad. El error de la mayoría es pensar que perder la motivación significa fracaso, cuando en realidad, significa que el proceso está funcionando. Jung dividió la motivación humana en dos grandes categorías. La motivación de la persona. Nace de tu falso yo, de la máscara que usas para ser aceptado, evitar rechazo y proteger tu identidad social. Aquí entran tus metas profesionales, tus relaciones, tus logros, tu estatus. Motivación del sí mismo. Proviene de tu núcleo auténtico, la parte de ti que está más allá del ego y el condicionamiento. Una motivación que no busca validación externa, porque se alimenta del alineamiento interno. Y aquí está la paradoja. El despertar primero destruye la motivación de la persona, y solo después deja espacio para la motivación del sí mismo. Ese lapso intermedio es el vacío. El combustible viejo se apagó. El nuevo aún no aparece. Ese vacío puede durar meses, incluso años. Todo depende de cuánto entiendas el proceso, y de qué tan conscientemente lo atravieses. La mayoría entra en pánico. Intentan revivir sus viejas metas, como si pudieran reanimar un cadáver. Pero Jung advirtió, eso es traicionar tu evolución. Lo fascinante era lo que ocurría en quienes sabían esperar. Pacientes que, en medio del vacío, empezaban a notar algo nuevo. Impulsos sutiles, diferentes, auténticos. No nacían del miedo ni de la necesidad. Eran lo que Jung llamó el llamado del alma. Sara, una paciente, lo describió con precisión. Antes me movía la ansiedad, el miedo a fracasar, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Cuando esa motivación murió, pensé que estaba rota. Pero poco a poco aparecieron otros impulsos. Quería crear, no para impresionar, sino porque crear era como respirar. Quería ayudar, no para ser vista como buena, sino porque el dolor ajeno me movía por dentro. Jung descubrió que esta nueva motivación no se siente como la antigua. No empuja, no exige, invita. No es un tengo que hacer esto. Es un tengo la oportunidad de hacerlo. Y es sostenible, porque no nace de la escasez, sino de la abundancia interior. Pero aquí está lo más importante. No puedes forzarla. No puedes pensar tu camino hacia un propósito auténtico. Solo puedes crear las condiciones psicológicas para que emerja. Jung identificó 3 etapas en este proceso. O disolución, cuando las viejas motivaciones mueren. O coagulación, cuando las nuevas comienzan a formarse. E integración, cuando el propósito del alma se convierte en tu brújula central. El problema es que la mayoría de enseñanzas espirituales ignoran esta parte. Te dicen sigue tu dicha, pero no te explican que antes debes compostar tu viejo propósito.
y esperar en el fértil abismo de la incertidumbre. Jung, en cambio, dedicó años a crear técnicas para atravesar cada etapa con conciencia. Transformó lo que parecía una crisis psicológica en un renacimiento guiado. Y aquí viene su realización más poderosa. La revelación que cambió para siempre su manera de entender el propósito humano. Jung descubrió que lo que la mayoría llama propósito no es propósito en absoluto. Es una sofisticada defensa del ego. Tus metas profesionales, tus relaciones soñadas, tus logros más codiciados. Jung encontró que el 90% de lo que impulsa el comportamiento humano son intentos inconscientes de escapar de la sensación de no ser suficiente, de no ser amado, de sentirte insignificante, décadas de esfuerzo, décadas de metas, y al final, vacío. No porque fracasaste, sino porque perseguías un propósito que nunca fue tuyo. Jung lo llamó el envenenamiento del propósito. Lo que en verdad buscas no son logros. Lo que realmente quieres es sentirte digno, seguro, amado. Ese es el problema. Los logros externos jamás llenan los vacíos internos. Por eso el despertar espiritual mata la motivación con tanta fuerza. Porque cuando ves a través de la ilusión del yo separado, también ves la mentira de que alcanzar metas externas puede darte plenitud interna. Cada objetivo que antes perseguías, de repente parece autoengaño sofisticado. Jung lo vio claramente en un paciente llamado Thomas. Durante 15 años construyó una empresa exitosa. Pensaba que lo movía la pasión emprendedora. Pero después de un despertar profundo, la chispa se apagó. No siento nada por mi negocio, confesó. Ahora entiendo que lo construí porque tenía terror a ser visto como un fracaso. Cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada decisión. Todo nació del miedo a no ser suficiente. Hoy lo veo como un castillo de naipes, levantado sobre arenas movedizas. Jung lo ayudó a comprender lo esencial. Su pérdida de motivación no era una crisis, era liberación. Por primera vez Thomas estaba libre de los miedos inconscientes que guiaban su vida. Pero Jung descubrió un detalle crucial. No basta con derribar los propósitos falsos. Si no los reemplazas por auténticos, el vacío te arrastra. La naturaleza aborrece el vacío. Y la psique, aún más. Si no cultivas un propósito real, solo hay dos caminos. Recaer en viejas metas del ego, o quedar paralizado en la nada. Para evitarlo, Jung diseñó lo que llamó la arqueología del propósito. Un método para excavar tu llamado auténtico, enterrado bajo capas de condicionamiento y programación social. El primer paso es la discriminación del deseo. Aprender a diferenciar los deseos del ego de los deseos del alma. Los deseos del ego siempre llevan un porqué oculto. Quiero tener éxito porque entonces me respetarán. Quiero amor porque no soporto estar solo. Quiero dinero porque temo ser pobre. Los deseos del alma, en cambio, no necesitan justificación. Quiero crear. Quiero ayudar. Quiero explorar. Se sostienen solos, porque nacen de la plenitud interna. El problema es que la mayoría nunca ha experimentado deseos del alma. Toda su vida fueron arrastrados por la programación del ego. El despertar rompe esa programación. Y lo que aparece es lo auténtico. Pero acceder a ello requiere espera consciente. Sentarse en la falta de propósito sin entrar en pánico, hasta que algo más profundo emerja. Después de años de investigación, Jung destiló todo esto en un marco claro. El proceso de resurrección psicológica. Un camino de 3 etapas para transformar el vacío espiritual en propósito verdadero. Etapa 1. Disolución consciente. La mayoría lucha contra el vacío y prolonga su sufrimiento. La primera etapa consiste en cooperar con la disolución, no resistirla. Jung creó una técnica llamada duelo sagrado. Llorar activamente la muerte de tus viejas motivaciones. No forzarlas a revivir. Algunos pacientes escribían cartas de despedida a sus ambiciones pasadas. Estoy de luto por la parte de mí que quería ser famosa, escribió uno. Esa meta me dio energía durante años. Pero ahora veo que nació de una herida infantil de falta de atención. La honro, y la dejo ir. Ese duelo consciente aceleraba el proceso, y evitaba las complicaciones de mantener vivo un cadáver motivacional. Etapa 2.
Imaginación activa. Una vez liberado lo viejo, llega el momento de dialogar con lo nuevo. Aquí Jung usaba su técnica favorita, la imaginación activa. No es visualización ni pensamiento positivo. Es abrir un canal directo con tu psique profunda. El ejercicio era simple. Siéntate en silencio y pregunta, ¿qué quieren hacer a través de mí? Luego, espera. Deja que surjan imágenes, palabras, sentimientos. Sin editarlos, sin juzgarlos. María, la paciente del primer caso, empezó a ver imágenes de sí misma enseñando a niños en la naturaleza. Al principio lo descartó. No tengo experiencia en eso, debe ser fantasía. Pero Jung le insistió, sigue el impulso, aunque no lo entiendas. Meses después, María estaba enseñando en programas de educación ambiental. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento. Lo hacía porque su alma lo pedía, y se sintió más viva que nunca. Etapa 3. Vida simbólica. La última etapa es aprender a vivir no desde planes rígidos, sino desde símbolos y sincronicidades. No se trata de volverse impráctico. Se trata de permitir que una inteligencia más profunda guíe tu vida. Jung lo llamó vivir simbólicamente. Seguir lo que te llama, lo que te energiza, lo que vibra contigo aunque no tenga sentido lógico. Sigues la fascinación en vez de la obligación, la curiosidad en lugar de la estrategia. Y lo sorprendente, las personas que viven simbólicamente no solo se sienten más plenas, sino que logran más que quienes se mueven por metas tradicionales, porque trabajan con toda la fuerza de su ser auténtico, en lugar de luchar contra él. La gran revelación de Jung fue que la motivación auténtica no se experimenta como motivación en absoluto. No se siente como esa presión constante de tener que empujarte a ti mismo. Se siente como algo natural, como el agua que fluye cuesta abajo. Sí, hay esfuerzo, pero es un esfuerzo que no agota, porque nace en completa sintonía con lo que eres en lo más profundo. Y aquí está la advertencia de Jung. Este proceso no puede ser forzado ni acelerado. La psique tiene su propio ritmo para resucitar, y querer saltarte etapas solo crea una ilusión peligrosa. Lo llamó spiritual bypassing. Aparentar que estás motivado, cuando en realidad aún estás en el proceso de disolución. Sin embargo, Jung aseguraba que quienes atraviesan conscientemente este vacío, emergen con una fuerza indestructible, un propósito tan sólido que ninguna circunstancia externa puede arrebatarlo, porque no proviene del ego, sino del núcleo eterno del ser. Aquí entra el descubrimiento más profundo de Jung. El vacío que sigue al despertar espiritual no es ausencia de motivación. Es, en realidad, la presencia de una motivación tan pura que el ego no puede reconocerla. Jung la llamó la motivación del alma. No surge de deseos condicionados, sino de impulsos que brotan desde tu esencia más verdadera. Y aquí está lo revolucionario. Esta motivación se siente radicalmente distinta de la motivación del ego. La motivación del ego es ansiosa, urgente, compulsiva. Lleva la voz interna del miedo, tengo que hacerlo o algo malo pasará. Se experimenta como presión en la mente, tensión en el cuerpo. Es escasez disfrazada de impulso. La motivación del alma, en cambio, es tranquila, magnética, inevitable. No dice tengo que, dice tengo la oportunidad, porque esto soy yo. No nace del miedo, sino del amor y de la abundancia. Se siente como calidez en el corazón, como vitalidad en cada célula. Jung ilustraba esta diferencia con la historia de un paciente, David. Antes de despertar, David había seguido la ruta segura, estudiar derecho, volverse abogado. Su motivación estaba sostenida por la ansiedad de querer agradar a sus padres y asegurarse un futuro financiero estable. Pero después de despertar, todo eso se derrumbó. Esa antigua motivación murió, y David se encontró en un desierto interior, sin rumbo durante meses. Sin embargo, poco a poco, empezó a notar un impulso nuevo. No buscaba un objetivo externo, sino una sensación de regreso a casa. Comenzó a pasar tiempo en la naturaleza, a caminar sin propósito aparente. Y en esas caminatas, algo se revelaba, ideas claras sobre la conservación ambiental. Esto no se siente como motivación, le confesó David a Jung. Se siente como recordar algo que siempre supe, pero que había olvidado.
Cuando trabajo en proyectos de medio ambiente, no estoy persiguiendo nada, solo estoy expresando lo que soy. Fue entonces cuando Jung lo comprendió. David había descubierto lo que él llamó la motivación ontológica. No la motivación de querer, sino la motivación de ser. No un impulso nacido de la carencia, sino de la plenitud. Jung llegó a una revelación que pocos se atreven siquiera a sospechar. La mayoría de las personas jamás experimentan una motivación auténtica. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupadas persiguiendo objetivos dictados por el ego, sin notar los impulsos silenciosos que vienen del alma. Ese vacío que aparece después del despertar espiritual no es un error, ni una crisis. Es una oportunidad, la invitación más pura para escuchar, quizá por primera vez, la voz de tu ser auténtico. Pero aquí está el descubrimiento inquietante. La motivación del alma no funciona bajo las reglas del ego. Tiene sus propios principios. La motivación del alma es estacional. No está siempre encendida, no es constante. Llega en olas, en ciclos, como las estaciones de la naturaleza. Y cuando intentas forzarla, lo único que logras es agotamiento espiritual. La motivación del alma es colaborativa. No busca controlar la vida, sino trabajar con ella. No se trata de empujar contra la resistencia, sino de fluir por el camino de menor resistencia. La motivación del alma es misteriosa. Muchas veces no entiendes por qué sientes el llamado hacia algo hasta después de seguirlo. Jung animaba a sus pacientes a confiar en ese impulso antes de comprender el propósito. Y, sobre todo, la motivación del alma es sostenible. No te consume, te alimenta. Surge de tu naturaleza más profunda, por eso no desgasta, sino que genera energía. Quienes viven desde este lugar suelen sentirse energizados con lo que hacen, mientras los que viven desde el ego terminan agotados. Para llegar ahí, Jung hablaba de algo radical, un ayuno motivacional, un tiempo en el que renuncias conscientemente a forzar metas, planes o agendas. Solo así puedes percibir los impulsos más sutiles del alma. Ese vacío, ese silencio posterior al despertar, es justamente el espacio que tu psique necesita para limpiar lo viejo y dejar emerger lo auténtico. Si lo llenas demasiado rápido con nuevos proyectos, te pierdes la oportunidad de escuchar lo que Jung llamaba la vida que quiere vivirse a través de ti. Y cuando aprendes a vivir desde ahí, ocurre un giro extraordinario. Dejas de sentir que eres tú quien vive la vida, y empiezas a sentir que es la vida quien te está viviendo a ti. Te conviertes en un canal, en un conducto de algo mucho más grande que tus deseos personales, sin dejar de estar comprometido con la realidad. La clave es confiar en esos impulsos que se sienten bien en tu cuerpo, que están alineados con tus valores y que generan energía en lugar de drenarla, incluso cuando tu mente racional no los entiende todavía. Tras décadas de investigación, Jung descubrió el punto culminante. Cuando vives desde la motivación del alma, no solo recuperas tu energía, accedes a una forma de propósito tan poderosa y sostenible que todo lo que tocas se transforma. A eso lo llamó propósito encarnado, tu esencia auténtica expresándose a través de tu vida humana. No se trata de encontrar tu pasión o de descubrir tu vocación. Se trata de convertirte en un canal para aquello que buscan hacer a través de ti. Las personas que viven desde este propósito tienen rasgos inconfundibles. No trabajan desde el esfuerzo, sino desde la abundancia. Su entusiasmo natural los impulsa. No fuerzan oportunidades, sino que responden con sensibilidad a lo que la vida les ofrece. Reconocen las coincidencias significativas, lo que Jung llamaba conciencia sincrónica, como señales de guía. Y sirven a algo más grande sin perderse en el sacrificio, porque descubren que ser auténticos automáticamente beneficia al colectivo. Jung contó la historia de Elena, una paciente que encarnó esta transformación. Antes de su despertar, era una ejecutiva de marketing exitosa, movida por la ambición y el dinero. Tras su despertar, perdió por completo el interés en ese mundo. Pasó 2 años sintiéndose vacía, sin motivación, hasta que un día comenzó a pintar, algo que no hacía desde la infancia. No buscaba vender, ni mostrar sus obras. Solo pintaba porque pintar se sentía como respirar. Con el tiempo, sus cuadros empezaron a atraer la atención. Personas decían que su arte les ayudaba a sanar el duelo, el trauma. Y entonces Elena entendió. Su propósito del alma no era ser artista,
sino canalizar sanación a través de la belleza. No estoy tratando de construir una carrera artística, le confesó a Jun. Solo estoy siguiendo lo que quiere emerger a través de mí. El impacto ocurre solo, porque lo que expreso es auténtico. Jun descubrió que el verdadero propósito del alma no nace de la estrategia ni de la ambición, sino de la expresión auténtica. Cuando estás alineado con tu esencia, tu simple existencia se convierte en un regalo para el mundo. Pero cuidado, Jun advirtió que este camino no es para los débiles de corazón. Seguir tu alma puede significar ganar menos dinero, recibir menos reconocimiento, o incluso ser incomprendido por quienes aún viven bajo las viejas reglas del éxito. A esto él lo llamó el sacrificio del ego dorado, soltar la necesidad de validación externa para abrazar la verdad interna. El propósito no es algo que debas cazar ni descifrar. Es algo que te encuentra cuando vives en coherencia con tu ser. Y cuando eso sucede, la motivación deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en un fluir natural, como un río que baja por la montaña sin resistencia. Ese vacío que tal vez sientes ahora no es ausencia de propósito. Es la presencia de un propósito tan auténtico, tan vasto, que tu ego aún no lo puede reconocer. Tus viejas motivaciones tuvieron que morir, porque eran demasiado pequeñas para contener la vida que ahora quieren hacer a través de ti. Por eso Jun hablaba de la espera consciente. No forzar, no revivir ambiciones antiguas, sino preguntarte cada día, ¿qué quiere emerger a través de mí? Y escuchar en silencio, porque el propósito verdadero no se explica, se vive. No estás roto. No has perdido la motivación. Estás siendo preparado para una motivación más profunda, tan auténtica que transformará tu vida y también la de quienes te rodean. Suscríbete al canal. Así construiremos una comunidad que comprende que el vacío espiritual no es muerte, sino nacimiento. Que el vacío no está vacío, está lleno de posibilidades esperando por ti. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta el siguiente video.